Para el 21 de abril de 1945, la situación de los defensores alemanes ya era totalmente desesperada. La capital del Reich, Berlín, había sido rodeada por las fuerzas soviéticas, donde tenemos al primer frente bielorruso al mando del general Georgy Zhukov, que se acercaba por el norte y por el este, el primer frente ucraniano al mando del general Iván Konev, que se acercaba por el sur y el oeste, y a medida que pasaba el tiempo se acercaba ya peligrosamente el segundo frente bielorruso al mando del general Konstantin Rokossovski. En los días previos había despejado el balcón del Báltico y empezaba a rodear a las fuerzas del general Felix Steiner. Recordemos que Steiner había sido mandado para salvar a la capital de Alemania, aunque contaba con muy pocos hombres, alrededor de 11.000 hombres, unos cuantos tanques y ya casi no tenía ni munición ni combustible, por lo que esta tarea resultaba obviamente imposible para Steiner y además, ya como se había mencionado, iba a quedar rodeado por las fuerzas de Rokossovski. Ahora tenemos que en días previos el mariscal Keitel, que era muy servicial por Hitler, había ordenado, por medio de una reunión que tuvo con el general Benck y el general Busse, había ordenado a Benck, con su 12º ejército, que salvara la situación y que con sus fuerzas, el 12º ejército, se reuniera en el centro de Berlín con el Führer para poder salvarlo a de la Cancillería del Reich. Una vez que de forma muy pomposa, el mariscal Keitel dio todas estas órdenes, el general Benck, que era un hombre muy inteligente, además era un general joven y muy sensato, se dio cuenta que esto era tremendamente imposible. Así que empezó a idear un plan en el cual le ayudaría mucho el general Busse. Hay que tomar en cuenta que posteriormente, para el 22 de abril, ya el general Busse con su 9º ejército había quedado totalmente rodeado en el sureste de Berlín. Además, allá en los otros videos ya se había mencionado también que el general Busse había sido el subalterno del general Heinrichi, donde estas fuerzas, las de Heinrichi y las de su subalterno Busse, habían defendido heroicamente y de manera muy efectiva, causándole numerosas pérdidas a las fuerzas soviéticas en las colinas del Sil. Entonces ya tenemos que para el 22-23 de abril el general Busse estaba totalmente rodeado al sureste de Berlín, principalmente por las fuerzas del general Iván Konev. Lo único que le quedaba a Busse era atacar en dirección a oeste para poderse reunir con las fuerzas del general Benck y así idear el plan que previamente se había acordado con Keitel. Aunque algo no mencionó Benck a Keitel cuáles eran sus verdaderas intenciones. Tanto Busse como Benck sabían perfectamente que era imposible salvar al Führer de esta colosal fuerza soviética. De tal manera que lo que pensaron era así. Efectivamente, iban a atacar en dirección a Berlín, pero no con el fin de salvar al Führer, que se encontraba refugiado en el búnker de la Cancillería, sino que en vez de ello iban a salvar a los miles de civiles y militares que se encontraban en la zona sur de la capital de Alemania, en la cual ya se estaban registrando los asaltos de las fuerzas soviéticas. De hecho, tenemos que éstas se acercaban peligrosamente al convento que estaba funcionando como hospital para los niños que habían sido evacuados del hospital del centro de Berlín. Aquí tenemos a un número de monjas y enfermeras, además de doctores que los estaban atendiendo. Hay que considerar que las mujeres estaban especialmente asustadas ante estos asaltos del Ejército Rojo después de lo que les había ocurrido a las mujeres en Prusia Oriental, donde fueron víctimas de pillajes y violaciones, por lo que tenemos a una situación civil muy alterada y a unos militares en esta zona también muy estresados, nerviosos y agotados. Tomen en cuenta que tenían días, semanas llevando a cabo luchas muy intensas, ya sin casi munición, ya sin casi combustible y sin el apoyo de la Luftwaffe, que prácticamente había desaparecido de los cielos de la capital alemana. Por lo que cualquier soldado en esta zona que se ponía a descansar un poco, muchas veces se encontraba con la sorpresa que después de despertarse súbitamente, a todo su alrededor se había llevado a cabo una lucha extremadamente cruenta. Es así como llegamos al 23 de abril de 1945,
donde las enfermeras que se encontraban en el convento que ya les había comentado, se sobresaltaron a ver a unos hombres avanzando entre cada uno de los pinares, cada uno de los árboles en su dirección, y se sobrecajeron de tal manera al darse cuenta que eran las fuerzas alemanas, de tal forma que muchas de ellas motivadas y muy contentas al saber que estaban a punto de ser salvadas, decían de una forma: por favor, vuelen a los rusos. Entonces ya tenemos que tanto Bench como Buse estaban poco a poco llevando a cabo su misión de rescatar a los civiles, pero esto les causó un gran número de pérdidas de vidas, un gran número de pérdida de equipo y un gran número de pérdida de munición, de la poca que le quedaba. También hay que comentar que muchos de los tanques que perdieron no fue efectivamente porque los hubieran atacado la aviación soviética, la artillería soviética o los tanques T-34 del ejército rojo, sino que muchos de ellos, al quedarse sin combustible, tuvieron que ser abandonados. De hecho, la mayor parte de los tanques de su compañía no fueron destruidos, sino que fueron abandonados ante esta falta de combustible. Es así como tenemos a unas fuerzas del 12º ejército y el 9º ejército peleando de una forma muy valiente con el fin de salvar civiles, donde se perdieron un gran número de vidas, donde muchas veces los heridos fueron abandonados al lado del camino sin piernas, sin brazos, con los muñones expuestos, con muñones que estaban totalmente quemados debido al fuego de artillería, sin vendas, y es así como fueron dejados a la orilla esperando su muerte. De hecho, había muchos testigos en el mando tanto de Ben como Buse que miraban a estos hombres y pensaban horrorizados que qué bueno que no habían tenido este fin, aunque la gran parte de esos minutos después fueron bombardeados y se convirtieron en los hombres a los cuales habían visto horrorizados al lado del camino. La situación era totalmente espantosa. Por ejemplo, también tenemos que varios testigos registraron cómo había montañas de cadáveres de los soldados de la Wehrmacht amontonados al lado de las avenidas de los pequeños pueblos que quedaban en esta zona sur de Alemania, con sus rostros entre grisáceos y amarillentos y algunos que ya se habían puesto azules. Pero sin embargo, no faltaban los fanáticos que querían seguir llevando a cabo una lucha brutal y desesperada contra los efectivos del ejército rojo. Por ejemplo, tenemos a los soldados fanatizados de las SS que no les importaba hacer pelear a los civiles contra los efectivos del ejército rojo. En esta situación podemos destacar un caso. Había una ocasión para la cual un grupo de civiles se encontraba refugiados en un sótano de una de estas casas de los poblados ya mencionados. De repente entró un soldado de las SS y los amenazó con una granada, de tal forma que él quería hacerlos pelear contra los efectivos del ejército de la URSS. Sin embargo, un soldado de la Wehrmacht se escurrió por detrás y logró dispararle en la nuca al soldado de las SS. Para este momento, el resentimiento que ya tenían los efectivos de la Wehrmacht hacia los efectivos de las SS ya estaba a flor de piel. Hay que recordar que a lo largo de la guerra, las SS habían sido beneficiadas con los mejores uniformes, el mejor armamento, las mejores unidades de combate, los mejores tanques, etc. De tal forma que esta élite, esta guardia pretoriana del partido nazi que formaban las SS, resultaba ya muy incómoda para los efectivos de la Wehrmacht y se dieron numerosos enfrentamientos entre estos dos cuerpos del ejército alemán a medida que la capital de Alemania empezó a sucumbir. Otro hecho importante a destacar es que había, por ejemplo, en un descampado, cuando se encontraban huyendo ya hacia el oeste las fuerzas de los ejércitos 12º y 9º, de repente uno de estos soldados escuchó un tableteo y se echó a tierra, y de unos arbustos salieron dos soldados mujeres fanatizadas de las SS y los amenazaron con la ametralladora, aunque estas desaparecieron posteriormente. Estos casos ya no eran extraños para el final de la guerra y nos da una idea de cómo el ejército alemán ya se estaba desmoronando, peleándose entre ellos mismos. También tenemos como en la huida los numerosos heridos viajaban en los camiones y sobre los tanques sin vendar sus heridas, todavía desangrándose y gimiendo de forma horrenda a medida que los camiones y los tanques iban avanzando por el camino que estaba lleno de baches y los hacía vibrar demasiado, por lo que obviamente con tanto dolor que tenían no hacían más que gemir estos pobres hombres. Y como la premura era tan urgente y la forma en la que estaban huyendo de los ejércitos de la Unión Soviética era tan desorganizada, muchos de estos
heridos caían sobre la carretera después de haber estado en uno de estos camiones y eran aplastados por los vehículos que venían detrás. Un testigo relata un suceso en el cual vio como uno de estos hombres que estaba en los camiones caía en el pavimento y el tanque que venía justo detrás lo aplastó. Y luego el tanque que venía detrás de este primero lo volvió a aplastar y del soldado solamente quedó un charco de sangre. Entonces esta huida, como ustedes podrán darse cuenta, fue sangrienta, fue atroz, además de que el sentido de la orientación de tanto los civiles como los soldados alemanes estaba muy menguado, porque como la artillería soviética disparaba en todo momento, los cañones de los tanques T-34 estaban en todo tiempo activos, la visibilidad era casi nula, había polvo por todas partes, humo por todas partes, y también los tanques soviéticos tenían la costumbre de disparar hacia las copas de los árboles. ¿Pero por qué hacían esto? Lo que pasa es que cuando las copas de los árboles se destrozaban y caían sobre los que estaban abajo, que por lo regular eran fuerzas de la Wehrmacht, estas astillas irían de forma atroz a los soldados alemanes, por lo que ya se estaba haciendo una práctica común lastimarlos de esta manera, lo cual recordaba al tipo de heridas que experimentaban los soldados en las batallas navales del siglo XVIII, donde los proyectiles al pegar contra los barcos hacían que se esparcieran un sinnúmero de astillas. Ya los alemanes tenían este tipo de heridas infligidas bajo este método. Es así como llegamos a que tanto civiles como soldados aprovechaban cualquier claro de luz, cualquier claro en el bosque para poder ubicarse un poco. Buscaban al sol para poder ubicar el oeste. Claro que esta tarea, como ya les he comentado, resultaba difícil. Pero lo que es tremendamente sorprendente es que finalmente, una vez que lograron atravesar las líneas del general Iván Konev, hasta 25,000 soldados y civiles alemanes lograron huir. Esto fue sorprendente porque los soviéticos los estaban persiguiendo como si de un animal salvaje se tratara. Habían alzado barricadas con picos, tenían a los tanques T-34, a la artillería, a la aviación, y a pesar de eso, milagrosamente, todo este grupo de civiles y soldados logró escapar y refugiarse con las fuerzas estadounidenses que estaban estacionadas en el río Elba. Muchas veces las fuentes soviéticas exageran los números. Por ejemplo, dicen que era la fuerza del general Buse de 200,000 hombres y del general Beng de unos 150,000. Claro, es obvio que tienen que exagerar los números a los cuales se enfrentaban para decir es que fue muy difícil detenerlos porque no eran pocos, era una fuerza numerosa. Sin embargo, no era una fuerza numerosa, era una fuerza pequeña, pero el hecho es que lograran escapar tantos, relativamente hablando, de este número de fuerzas armadas tan reducido, es algo tremendamente sorprendente y es algo que dejó muy mal parado al general Iván Konev desde el punto de vista militar y estratégico. Bueno, fue así como muchos civiles fueron salvados por los esfuerzos y el sacrificio del general Beng y del general Buse, donde los soldados alemanes dieron su vida con el fin de salvar a estos refugiados y darles un porvenir en la zona oeste. Por el momento me despido, hasta pronto.